Bueno, buenos días. Mi nombre es Esteban Izaza, yo soy residente de cuarto año de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy les voy a traer un caso clínico. Es un paciente que ingresa al servicio de urgencias sin identificación tras sufrir un trauma en sonados del cuello. En realidad no se conoce el mecanismo del trauma por las condiciones en las que llega el paciente. Al ingreso el paciente tenía una presión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 32 y una saturación de 72% ambiente. El paciente, qué pena, aproximadamente se le calculaba unos 20, 25 años de edad al ingreso. Entonces, de forma esquemática, eso en qué parte fue el sitio del trauma. El paciente se evidencia un trauma en la zona cervical con una lesión compleja de la vía aérea, por lo que se decide realizar una intubación transcervical, como se evidencia en las imágenes. Acá vemos ese sitio, se veían las cuerdas vocales del paciente. Se decidió hacer una intubación consciente del paciente para lograr asegurar la vía aérea. Posteriormente se lleva inmediatamente a cirugía, en la que posterior a que se hizo pues la intubación en el servicio de urgencias. En este caso pues esta es la herida traumática, ¿cierto? Solamente en el posterior pues a que se hizo pues como el acto anestésico, para mostrarles, ay, pero no me quedo acá. Bueno, no sé por qué no me quedo. No, acá les quería mostrar es que en la imagen, desafortunadamente pues en el auditorio virtual no me quedaron pues como para que lo puedan evidenciar, pero acá voy a mostrar, se ve el cartílago tiroides, que es esta imagen de acá y esta imagen de acá, partida a la mitad. Esta zona son las cuerdas vocales por donde está ingresando el tubo orotraqueal. Esta zona es la hipofaringe, ¿cierto? Que es donde se evidencia pues como la parte digestiva de esta zona. Y acá podemos identificar ambas arterias carótidas indemnes, afortunadamente para el paciente. Posteriormente se le realizó una traqueostomía de forma inmediata, se le realizó un cierre primario de la capa muscular de la hipofaringe, también un cierre primario de la mucosa de la laringe, y ya más adelante se le hizo cierre de cartílago, ¿cierto? De forma primaria, y se le hizo un afrontamiento de los músculos pretiroideos, pero previamente dejando unos drenes en la zona precartilaginosa. Más adelante se le hizo el cierre de la piel, en el que esta fue la forma en la que quedó el paciente. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. A los 5 días posoperatorios empezó a presentar fiebre objetiva, elevación de los reactantes de fase aguda, por lo que se le hicieron estudios tomográficos en donde se evidenció que tenía unas colecciones en el plano de los músculos pretiroideos. Se decidió llevar al paciente a cirugía en vez de hacer un drenaje radiológico, pues por el alto riesgo de presentar una infección de los planos profundos del cuello y posteriormente el riesgo de mediastinitis consecuente. Entonces se llevó a manejo quirúrgico y lo que se encontró fue que tenía un seroma, afortunadamente, y se le hizo en ese mismo acto quirúrgico una gastrostomía para poder hacer una alimentación enteral del paciente. Más adelante, en los días siguientes, se evidenció que la fiebre era porque el paciente tenía una traqueitis con una Klebsiella pneumónica, que se le hizo pues, el manejo completo antibiótico guiado por antibiograma. Al 10º día posoperatorio, los otorrinolaringólogos llevaron una microlaringoscopia en la que evidenciaron una gran cantidad de tejido de granulación, de proceso fibroso cicatricial, en la que requirió pues como varias intervenciones para poder retirar eso y pues como aumentar la probabilidad de canura del paciente y que el paciente pudiera quedar hablando. Y finalmente, pues el paciente fue dado de alta tras un mes de hospitalización, con el objetivo, pues, como de lograr la decanulación y en algún momento, pues, evaluar si era posible que el paciente volviera a hablar. Entonces, el día de hoy les vengo a hablar sobre trauma laringotraqueal, pues, de una forma rápida. El primer reporte de trauma de la vía aérea lo realizó por el doctor en 1873, en el que fue una necropsia de una paciente que fue aplastada por una rueda de un tren, en la que se puede evidenciar que tenía una avulsión del bronquio fuente derecho. Fue como la causa de muerte de la paciente. Afortunadamente, este tipo de trauma tiene muy baja incidencia, se da principalmente porque la laringe es una zona que está protegida en la parte superior por la mandíbula, en la parte posterior pues como por la columna y en la parte inferior por el esternón, y que además tiene múltiples relaciones fibrocartilaginosas que al momento del trauma pues permite disolver las magnitudes o las energías en los diferentes sentidos.
El único sitio en el que esta parte fibromuscular que no puede como disolverlas o que no puede atenuar las energías es a la parte posterior, que es con la columna, que es la parte fija que tenemos. Entonces es como los sitios más frecuentes también de trauma, de lesión, cuando es por trauma cerrado. Como les explicaba, es una entidad rara, se presenta en uno de cada 30.000, hay casos incluso de reportes de cada 125.000 visitas urgencias, pero cuando evaluamos pues como los pacientes específicamente de trauma de cabeza y cuello, pues se presentan uno de cada 445, que sigue siendo pues un trauma pues que es afortunadamente es exótico. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque es que tiene una mortalidad supremamente elevada, una mortalidad que hasta el 82% de los pacientes van a fallecer en la escena del trauma. Y inicialmente, antes de 1980, cuando todavía no era, cuando no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad, hasta el 82% de los casos se presentan en accidentes de tránsito, en el que se daba por el trauma directamente del cuello con el volante del vehículo. Ya posterior a que se implementó obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, pues ya cayó hasta un 37% y más o menos equiparable con el trauma pues, deportivo en hockey, en los deportes de alto impacto, en los que tienen riesgo de tener traumas cervicales. Ya tenemos otras causas como son el estrangulamiento o el ahorcamiento, y ya como fue en el caso de nuestro paciente, el trauma penetrante, que dependiendo de la ubicación geográfica en el mundo, pues va a ser más o menos frecuente. Las manifestaciones, entonces, tenemos la triada del trauma laríngeo, en el que la manifestación son disnea, estridor y ronquera, que son como las tres signos más característicos para poder evidenciar que un paciente tiene un trauma laringotraqueal. Sin embargo, estos pacientes pueden tener otros síntomas simplemente como disfonía, dolor cervical, hemoptisis, cianosis, que encontramos una herida que es soplante en el cuello. Pero también al examen físico podemos encontrar pacientes que tienen dolor a la palpación cervical, que hay crepitación, que tiene desviación de la tráquea, o incluso que podemos palpar la crepitación del cartílago tiroides o el cricoides. Para realizar el diagnóstico, entonces nosotros nos tenemos que enfocar es que siempre que tengamos un trauma de cuello y que podamos sospechar que el paciente tenga un trauma laringotraqueal, debemos asegurar la vía aérea, debemos evaluar esa vía aérea y tenemos que hacer todo lo posible, todos nuestros esfuerzos para poder asegurarla. Ya el abordaje diagnóstico, lo que nos va a buscar es, o lo que nos vamos a intentar es evaluar el compromiso, el grado de compromiso del trauma en esta zona anatómica y todas las lesiones asociadas. ¿Por qué? Porque es que sabemos que el trauma laringotraqueal tiene alta incidencia de lesiones asociadas. La más frecuente es haciendo el esófago, seguida de acuerdo a la ubicación, pues como el trauma, si tenemos lesiones o fracturas de cricoides, vamos a tener casi que invariablemente lesiones de los nervios laríngeos recurrentes, y es porque en esta zona tienen una alta, pues una gran proximidad de las estructuras. Podemos tener lesiones asociadas de la glándula tiroides y también traumas vasculares, especialmente el de carótida, que es el más frecuente de todos. Entonces, cuando tenemos el paciente en el servicio, en el cubículo de reanimación, la imagen que vamos a realizar es un rayos X de tórax, en el que podemos evaluar neumotórax, neumomediastino, enfisema, o podemos evaluar también la desviación de la tráquea. Ya hay otras imágenes que el gold estándar para estudiarlo sería la tomografía de cuello y de tórax contrastada. Sin embargo, como estos pacientes se pueden presentar desde el ingreso con una pérdida o con una insuficiencia respiratoria inminente por obstrucción de la vía aérea, entonces primero aseguramos la vía aérea, hablamos que el paciente no esté inestable porque también tienen riesgo de presentar traumas vasculares y presentar sangrados masivos que requieran manejo quirúrgico emergente. Pero si el paciente no tiene un sangrado masivo, ya aseguramos la vía aérea o el paciente está estable desde el principio, luego debemos llevar una tomografía de cuello contrastada para evaluar, porque esa es la imagen que mejor nos permite evaluar las fracturas del cartílago tiroides, del cartílago cricoides, del hueso tiroides y de las otras estructuras, y además que nos evalúa pues como las lesiones asociadas. Estos pacientes, cuando tenemos un trauma laringotraqueal, debemos asociarlo a una laringoscopia o incluso a una fibrobroncoscopia para evaluar como todo por dentro, las lesiones endolaringeas, y también evaluar pues como todo el árbol traqueobronquial. Y cuando pensamos que el paciente tenga una lesión digestiva, pues debemos hacer una endoscopia digestiva superior o en su defecto un esofagograma varitado. Eso siempre que la sospechemos, pues sabemos que las lesiones más frecuentes asociadas es la lesión digestiva del esófago. Esto es una imagen tomográfica en la que podemos ver una fractura del hueso ioides. En la B vemos una fractura de cartílago tiroides. En la D ya hay una fractura de cartílago cricoides.
Y finalmente es una reconstrucción de este paciente que tuvo un trauma complejo maxilofacial en el que tuvo todas estas lesiones en él. Entonces, cuando una vez hacemos el diagnóstico, entonces cuando hacemos todo el abordaje con las imágenes y con los estudios endoscópicos, debemos clasificar, o sea, debemos evaluar cuál es la magnitud del trauma de este paciente, porque de acuerdo a eso es el manejo que le vamos a realizar. Entonces, la clasificación aceptada por la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello es la clasificación de Schaffer, que fue modificada posteriormente por Furmans. Entonces, en la que nos clasifica el trauma laringotraqueal de 1 a 5, siendo 1 aquellos pacientes que tienen lesiones endolaringeas pequeñas, hematomas pequeños, en los que no se ven fracturas en los estudios tomográficos. Ya el grado 2, ya hay un edema mayor, hay un hematoma más grande, ya sí hay disrupción de la mucosa, pero es de pequeño tamaño. Podemos tener fracturas, pero que no son desplazadas y no hay exposición del cartílago a los estudios endoscópicos o en una herida traumática, pues. Ya en el grado 3 ya hay un edema masivo, ya tenemos laceraciones de la mucosa endolaringea grandes, tenemos fracturas desplazadas o podemos hablar en los estudios endoscópicos como en la laringoscopia, vemos que ya hay alteraciones de la motilidad de las cuerdas vocales. Ya en el grado 4, que era hasta ese punto donde está la clasificación de Schaffer inicialmente, en la que ya tenemos una disrupción de la laringe anterior, ya después les voy a decir por qué es importante esta parte anterior de la laringe, que tengamos fracturas inestables del cartílago tiroides o cricoides, que tengamos 2 o más líneas de fractura o que tengamos ya mucosas severas lesiones severas de la mucosa. Y ya el grado 5 ya son disrupciones o separaciones completas laringotraqueales. Entonces acá podemos ver en esas imágenes hematomas, laceraciones o fracturas no desplazadas en las que podríamos ver la clasificación grado 1 y grado 2. En la grado 3 y grado 4 podríamos ver ya fracturas desplazadas, alteraciones de las cuerdas vocales o inestabilidad o fracturas inestables del cartílago tiroides o cricoides. Y finalmente, pues tenemos acá lo que serían las separaciones completas laringotraqueales, que estos son lesiones esencialmente mortales. Entonces, para manejar esos pacientes siempre nos vamos a basar de acuerdo al Colegio Americano de Cirujanos con el ATLS. Vamos a siempre a garantizar el ABC del trauma, en el que el objetivo inicial siempre va a ser asegurar la vía aérea. Antes que eso, no podemos realizar alguna otra cosa. Siempre debemos asegurar la vía aérea y es lo que debemos tener en mente cuando tenemos este tipo de pacientes. Debemos ser muy bajo índice para intubarlos. Así el paciente lo veamos bien, pero pensamos que el paciente está deteriorándose, así tenga el mínimo deterioro, pero pensamos que tiene un trauma laringotraqueal, debemos asegurar esa vía aérea y debemos pensar que es una vía aérea difícil, por lo que deberíamos utilizar, en caso de que lo tengamos disponible, un videolaringoscopio o incluso un fibrobroncoscopio en caso de que tengamos, por ejemplo, separaciones laringotraqueales. Entonces, esos pacientes, una vez aseguramos la vía aérea, debemos evaluar cómo está estable esa vía aérea y si está estable hemodinámicamente. Si el paciente está estable hemodinámicamente y ya le realizamos una intubación orotraqueal, hacemos estudios del paciente, una tomografía y hacemos una fibrolaringoscopia para evaluar cómo está la arquitectura de la laringe y cómo está la mucosa. Si el paciente está una vía aérea inestable en la que no logramos intubar el paciente o el paciente está con un choque hemorrágico porque tiene una lesión vascular asociada, debemos llevar a cirugía de forma emergente para realizar 2 cosas. Una traqueostomía porque debemos asegurar la vía aérea del paciente nuevamente y corregir el sangrado. Pero si el paciente requirió cirugía emergente, que tenemos varios abordajes. Tenemos la cervicotomía longitudinal o la cervicotomía transversa, y también podemos asociarnos en algunas ocasiones a esternotomías parciales para poder hacer control de la tráquea mediastinal. Ya una vez realizamos la traqueostomía, controlamos el sangrado, debemos hacer una fibrolaringoscopia, una fibrobroncoscopia en algunos casos, una tomografía y una endoscopia para evaluar la parte digestiva. Esto con el objetivo siempre de buscar lesiones de la mucosa, las fracturas cartilaginosas y las lesiones asociadas que pueda tener el paciente. Entonces, a todos les vamos a realizar algún tipo de manejo no quirúrgico, ¿cierto? Como las medidas de soporte de aquellos pacientes, que son las que han mostrado evidencias: elevar la cabecera, que esto lo que va a buscar es disminuir el edema, ayudar a manejar las secreciones, realizar el reposo vocal cuando, por ejemplo, tenemos lesiones leves en las que el paciente no tiene una traqueostomía. Esto va a disminuir el edema laríngeo que puede generar el paciente. El oxígeno humidificado frío, esto va a disminuir también el riesgo o la parálisis de las cuerdas vocales, va a mejorar las secreciones por este oxígeno y también pues tiene un efecto tópico, por decirlo así, al estar frío. Y los antiácidos,
pues previene la inflamación laríngea secundario al reflujo que puedan tener estos pacientes. También se han descrito los esteroides, pero eso todavía no hay evidencia que soporte el uso de este. Ya en cuanto al manejo quirúrgico, entonces lo vamos a hacer de acuerdo al grado del paciente. Tenemos una grado 1 en la que le hacemos una fibrolaringoscopia en la que, como les dije, tenía lesiones pequeñas de la mucosa, no tenía fracturas. Eso simplemente podemos vigilar al paciente con ese manejo no quirúrgico y simplemente evaluamos cómo se va comportando. En el grado 2, que ya hay lesiones un poco más grandes, en las que ya hay fracturas cartilaginosas, debemos hacer una laringoscopia directa y una endoscopia digestiva superior. Esto lo podemos hacer no en el contexto emergente, en un quirófano, sino que lo podemos hacer en los servicios respectivos y debemos hacer una vigilancia seriada, o sea, debemos hacer endoscopia y idealmente, o sea, lo más importante sería una laringoscopia seriada, porque estas lesiones pueden empeorar, o sea, puede aumentar el edema, puede aumentar la laceración, puede aumentar el sangrado. Raramente requiere una traqueostomía, pero lo debemos tener siempre en mente. Ya en las grado 3, estos pacientes debemos hacer los estudios endoscópicos ya directamente en cirugía, en el que hacemos una laringoscopia, la endoscopia directamente en cirugía, porque estos pacientes tienen un altísimo riesgo de perder la vía aérea. Estos frecuentemente requieren traqueostomía y reparo de las lesiones evidenciadas durante la laringoscopia o la endoscopia. ¿Cuáles van a ser las lesiones que vamos a reparar en este tipo de grado? Cuando tenemos lesiones de la comisura anterior, o sea, es en el sitio en el que confluyen las cuerdas vocales en la parte anterior. ¿Por qué? Porque es que si dejamos que tenga lesiones en este sitio que cicatricen solas, van a generarse cicatrices y van a generarse sinequias que no van a permitir que el paciente pueda respirar adecuadamente o que el paciente pueda realizar pues como la fonación de forma adecuada. Cuando tenemos laceraciones endolaringeas grandes y tenemos desgarro de las cuerdas vocales o si hay fracturas desplazadas y expuestas del cartílago. Ya en el grado 4 todas requieren traqueostomía y a todas se les hacen las reparaciones de las lesiones y se les debería dejar un stent laringe o un molde laringe. Y en las grado 5, que son en las separaciones laringotraqueales, estos pacientes pues definitivamente requieren la intubación transcervical y un reparo laringotraqueal complejo. En esto hay un punto pues como a evaluar, es que en el grupo de Cali de cirujanos de trauma, ellos describen la cirugía de control de daños en las separaciones laringotraqueales, en las que en estos pacientes lo que se podría hacer es asegurar la vía aérea con una traqueostomía, se estabiliza el paciente y en menos de 24 horas los expertos o los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinolaringólogos, realicen la reparación compleja de estas lesiones, puesto que ellos tienen más experiencia en eso. Sin embargo, si nosotros no tenemos la disponibilidad de tener un cirujano de cabeza y cuello o un otorrinolaringólogo experto en este tipo de procedimientos, pues el más idóneo sería el cirujano general que se enfrente a este trauma tan catastrófico. Entonces, de acuerdo a los tipos de lesiones encontradas, las fracturas del hueso oioides en realidad no requieren ningún manejo, a menos de que el paciente después de unas semanas, el paciente siga con crepitación en el hueso oioides o ya tenga mucho dolor, se le puede hacer una resección de la porción fracturada del oioides y ya. Ya cuando tenemos fractura del tiroides, entonces evaluamos la estabilidad de este, si son desplazadas. Si no son desplazadas, realizamos manejo médico. Si son desplazadas, se le debe hacer una reducción abierta con fijación interna y todas las lesiones endolaringeas o las lesiones de las cuerdas vocales deben corregirse. Eso es como se van a realizar. Se hace una tirotomía, o sea, se abre el cartílago tiroides a la mitad y sin ingresar a la vía aérea, pues se hacen las reparaciones endolaringeas cuando son anteriores. Estas reparo de las mucosas endolaringeas debe hacerse con sutura, idealmente monofilamento absorbible 4050 PDS o incluso con catgut, lo describen también en el Colegio Americano de Cirujanos de Cabeza y Cuello. Y ya la fijación interna del cartílago puede ser o con mini placa, con alambres o incluso con sutura, que debe ser una sutura monofilamento no absorbible en lo posible. Ya cuando tenemos fractura de cricoides, entonces si es no desplazada, no se le hace manejo quirúrgico. Si es desplazada, a estos pacientes se les debe hacer una reconstrucción con alambre y determinar, de acuerdo a la estabilidad de estas fracturas, si requiere un stent laríngeo. Como esta es la zona en la que el cartílago es completamente circunferencial, el stent debe durar más de 2 semanas, idealmente 4 a 6 semanas, que posteriormente se va a retirar por fibrobroncoscopia. Si ya tenemos una destrucción cartilaginosa en la que es prácticamente imposible repararlo, debemos asegurar la vía aérea con la traqueostomía, esperamos a que el paciente mejore el edema de los tejidos y más anterior, en unos días, una semana, creo que se realiza una resección prácticamente la porción de la mitad anterior del cartílago cricoides
y se reemplaza o con hueso oioides o con costilla. Ya, si el paciente, ya cuando vamos a utilizar los stents, entonces, si tenemos una lesiones pues importantes o fracturas desplazadas del cartílago cricoides, y tenemos lesiones endolaringeas masivas, que esto pues como con el objetivo de prevenir las adhesiones y las, de las adherencias de la mucosa y la estenosis en el sitio del trauma, o si tenemos una disrupción de la comisura anterior de las cuerdas vocales, que es en el sitio nuevamente donde convergen ambas cuerdas vocales en la laringe. Usualmente se deja por 2 semanas y se retira por fibrobroncoscopio. Entonces, este es el abordaje quirúrgico cuando requerimos, pues, para las fijaciones internas. Acá, pues, hacemos una cervicotomía transversa, hacemos toda la disección de los músculos pretiroideos para poder tener un adecuado abordaje. En este caso, pues, haríamos solamente una fijación, pero en la imagen de la derecha vamos a hacer reparos endolaringeos de la mucosa, en la que se hace la tirotomía longitudinal para poder abrir hacia laterales ambos lados del cartílago tiroides y poder realizar pues como el reparo, como les dije, con sutura absorbible monofilamento 450 de las lesiones endolaringes. Y esta es una imagen de una fijación interna en la que se hace pues con mini placa, que esta es la que idealmente se debería utilizar, sin embargo pues no todos los sitios lo vamos a utilizar. Cuando se hacen este tipo de fijación, es importante que estos tornillos no deben quedar intramucosos, porque si quedan intramucosos van a generar granulomas de cuerpo extraño, van a generar sangrado, pueden alterar la fonación, pueden alterar la respiración y también pueden generar estenosis. Y esto es cuando tenemos las separaciones laringotraqueales, en las que en la gran mayoría de los casos vamos a tener lesiones esofágicas asociadas. Recordemos que cuando tenemos reparos, cuando vamos a realizar reparos del esófago, lo podemos hacer en 2 planos o en un plano, siempre garantizando que tengamos dentro de nuestro plano de sutura la mucosa, que es lo que nos va a dar el mayor sostén al momento de realizarlo. Ya depende del cirujano si lo hace en puntos continuos, puntos separados, eso depende de él. Y idealmente siempre debemos cubrir el reparo o la anastomosis con un flap o con un colgajo, que lo podríamos hacer si es en el esófago cervical con un colgajo de esternocleidomastoideo, y posteriormente se hace la reparación traqueal, que como les dije, dependiendo de cómo lo realicemos, lo utilizamos o una sutura no absorbible, siempre y cuando garanticemos que no tenemos, que el punto que estamos pasando no va a quedar intramucoso, sino que va a estar solamente en el plano cartilaginoso. Pero si los vamos a hacer totales, debería ser con una sutura de lenta absorción, garantizando siempre que todos los puntos, tanto proximal como distal, estamos escogiendo cartílago, porque esto es lo que nos va a permitir pues como el sostén de esta anastomosis. Y dependiendo del daño, si requerimos pues como hacer un desbridamiento importante, pues sí requeriremos hacer maniobras para mantener flejada la cabeza, como son los puntos mentoesternales. Pero si no hay necesidad de realizar desbridamientos, pues en realidad no habría necesidad de hacer ese tipo de maniobras para mantener flejada la cabeza. Eso era todo lo que tenía. Muchas gracias.